Muy bien. Un poquito de historia es siempre importante. El uso de los glucocorticoides eh, han sido pues empleados desde la antigüedad, ¿no? Si bien, digamos, desde Hipócrates, que se usaba la corteza del sauce, de donde se obtuvo el ácido salicílico y posteriormente el ácido acetilsalicílico, se usó durante muchos años como tratamiento de la fiebre y de los dolores. Sin embargo, no es sino hasta el año 1897 que este compuesto es sintetizado y en 1899 comercializado por el laboratorio Bayer de Alemania. No es sino 50 años después que se descubre un nuevo antiinflamatorio no esteroideo, la fenilbutasona, y 20 años después uno adicional que es el ibuprofeno, entre otros antiinflamatorios, ¿no? ¿No? Entonces, vemos pues que este tipo de medicamentos tiene una historia bastante larga. Sin embargo, pasaron muchos años para recién identificar, más de 70 años para saber cómo es que actuaban estos medicamentos. Hasta el año 1971 que un químico, el doctor, el señor John Bain, que ya ha fallecido hace algunos años, descubrió las prostaglandinas como mediadores importantes del proceso fisiológico, digamos, de control de dolor, de protección renal, de protección gastrointestinal, y él fue quien definió cómo es que actuaba el ácido acetilsalicílico, ¿no? Primero descubre la enzima ciclooxigenasa, ¿no? Primero encuentra, digamos, descubre las prostaglandinas, luego digamos, hace que se produzcan las prostaglandinas y luego a través de eso identifica cómo es que actúa el ácido acetilsalicílico. Se descubrieron nuevos medicamentos, como el diclofenaco, por ejemplo, 2 años después del descubrimiento de John Bain. Y hacia el año 1991, hace relativamente pocos años, Simmons descubre que hay dos isoenzimas de la ciclooxigenasa y las denominó tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 denominada constitutiva y la tipo 2 denominada inducible. Sin embargo, estas diferenciaciones, estas denominaciones fueron y son cada vez usadas menos porque ambas ciclooxigenasas pueden ser tanto constitutivas como inducibles. Pero para efectos del proceso inflamatorio, ¿no? Las COX-1 en general no son las inducibles, sino más bien las COX-2. Este descubrimiento permitió, ¿no?, desarrollar justamente antiinflamatorios que fueran selectivos para la COX-2, con el objetivo fundamental de reducir los eventos adversos gastrointestinales serios que ocurrían con los antiinflamatorios no selectivos. Es así que en el año 98 se empieza a comercializar el primer inhibidor selectivo de la COX-2, el celecoxib, y al año siguiente, a los pocos meses, el rofecoxib entra al mercado, rofecoxib. Entonces, pero 5 años después de ingresar al mercado, este producto es retirado del mismo por la presencia de eventos cardiovasculares serios en comparación con el naproxeno, historia que ya vamos a ver en un momento. Entonces, como ustedes ven, pues
Estos, estos medicamentos tienen una historia muy larga e interesante, de hecho. Tienen diversos tipos de usos. Se ha usado desde la antigüedad como antipirético, como analgésico, como antiinflamatorio, ¿no? Tanto para dolores musculoesqueléticos como para diversos tipos de artritis, pero también analgésicos, como por ejemplo para dismenorrea, migraña, traumatismos, inclusive dolor posquirúrgico, uno de los cuales se usa con bastante frecuencia, eh, que es el ketorolaco, para dolor posquirúrgico, aunque otros también se usan, de hecho. Y adicionalmente, pues se encuentra que estos medicamentos pueden tener, y de hecho poseen efectos antiagregantes plaquetarios, justamente por la inhibición de una de las prostaglandinas, que es el tromboxano A2, que se presenta a nivel de las plaquetas, y siendo pues la molécula, digamos, más importante, pues la aspirina, ¿no? El ácido acetilsalicílico. Y se ha venido usando, se ha venido investigando también si puede tener efectos antineoplásicos. De hecho, hay diversos estudios que han sido hechos con el celecoxib desde hace unos 20 años para para prevención de cáncer de colon. La aspirina, de hecho, también han sido usadas para lo mismo, para cáncer de próstata, de la misma manera, los inhibidores selectivos de COX-2. Esto todavía está en desarrollo, todavía está en estudio, no es algo que todavía esté ya establecido. Lo que sí está establecido son los cuatro usos anteriores: antipirético, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario y analgesio. Las vías de administración son variables, pueden ser orales, intramuscular, endovenoso e inclusive tópico. Entonces, habíamos mencionado, pues, ¿no?, que los antiinflamatorios tienen una utilidad importante en estas indicaciones, pero también hasta antes del descubrimiento de los inhibidores selectivos de la COX-2, uno de los problemas principales era la toxicidad gastrointestinal. De hecho, el, el piroxicam, un antiinflamatorio de uso importante durante muchos años, fue retirado del petitorio farmacológico del Seguro Social de Salud, eh, porque justamente era la causa número uno de hemorragia gastrointestinal. Entonces, esa de hecho fue la razón por la cual se empezó a investigar los inhibidores selectivos de la COX-2, justamente para reducir la frecuencia de eventos gastrointestinales serios. Entonces, los antiinflamatorios no selectivos, la dosis es muy importante para efectos de producción de daño de la mucosa gástrica. Vemos en este estudio, por ejemplo, que, digamos, dosis menores condicionan una cantidad pequeña de lesiones gástricas, pero dosis mayores pues las triplican o cuadruplican. Entonces, este es un aspecto muy importante, que vemos pues que los efectos gastrointestinales serios son dosis dependientes para los antiinflamatorios no selectivos de la COX-2. En cambio, con el rofecoxib, por ejemplo, ¿no?, dosis menores y dosis mayores, la frecuencia de lesiones era pues similar, ¿no? Entonces, en estos casos pues vemos pues que la selectividad de la COX-2 condicionaba un menor riesgo de daño gastrointestinal.
Pero definitivamente no todos los antiinflamatorios son iguales a este respecto y se ve pues que, por ejemplo, el ketorolaco, que se usa para el tratamiento de dolor postquirúrgico con, una, con bastante frecuencia, condiciona, usado de manera crónica, 14 veces más eventos gastrointestinales serios que una persona que no usa este producto. ¿Ok? El piroxicam, 8 veces más, ¿no? Ya había mencionado que un estudio hecho en el Hospital Revaliat y también de hecho en el Almenara mostraba de que el uso de piroxicam era la causa número uno de hemorragia gastrointestinal. Entonces, esos son los dos medicamentos no tradicionales, el ketorolac, el piroxicam y en tercer lugar el ketoprofeno, que se asocian más a ese tipo de eventos. ¿A qué nos referimos con estos gastrointestinales serios? Perforación, úlcera y sangrado. Perforación gástrica, úlcera gástrica y sangrado gastrointestinal alto, que de hecho también puede producir sangrado gastrointestinal bajo. ¿Ok? Entonces, fijémonos y tengamos presente los antiinflamatorios que conllevan mayor riesgo, los antiinflamatorios no selectivos que conllevan mayor riesgo de eventos gastrointestinales. Bueno, como vemos acá, el que menos produce eventos gastrointestinales serios, como es de esperar, es el celecoxib, rofecoxib. Como vemos acá también, de hecho, el ibuprofeno, ¿no? Está asociado con menos efectos. Lo que sí, digamos, hay que tener presente es que debemos de usar, pues, dosis menores, dosis más bajas. El otro aspecto es en cuanto a la formulación de los antiinflamatorios, y ya habíamos hablado algo sobre la dosis. Creo que hay uno de ustedes que está con el micrófono abierto, creo que es Humberto Lagones, me parece. Doctor, disculpe, no está grabando la clase. ¿Verdad? Tienes razón. Tienes razón. Recording in progress. Ya está. Gracias, doctor. Listo, gracias. Entonces, es importante mencionar que, por ejemplo, cuando usamos un antiinflamatorio no selectivo a dosis bajas y que tenga un tiempo de vida media menos de 12 horas, el riesgo de tener eventos gastrointestinales serios es 2.4 veces más que una persona que no lo usa. O sea, de todas maneras hay un incremento en el riesgo. Y si usamos un antiinflamatorio que tenga más de 12 horas, el riesgo es prácticamente el mismo, ¿no? 2.4, 2.5. Entonces, es importante, por lo tanto, usar dosis bajas a medias de antiinflamatorios, ¿no? Para tener un menor evento. Pero cuando se usa dosis altas, dosis antiinflamatorias, el riesgo casi, ¿no? Se duplica, tanto para los que tienen menos tiempo de vida media como para los que tienen más de 12, más de 12 horas de tiempo de vida media. Entonces, a más dosis, mayor riesgo, ¿sí? A más tiempo de vida media, también mayor riesgo. Si comparamos 4.1
versus 5.2, vemos que los que tienen mayor tiempo de vida media tienen mayor riesgo de eventos gastrointestinales serios. Y el otro punto importante también es aquellos que tienen un tiempo, una formulación de liberación prolongada. Si comparamos estos valores, ¿no? 2.4, 2.5 a dosis bajas, cuando se usa formulaciones de liberación prolongada, el riesgo se incrementa a 3.6 veces. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo estos cuadros? ¿Qué nos está diciendo este cuadro? Uno, si vamos a usar antiinflamatorios no selectivos, de preferencia usemos dosis bajas a dosis medias. El incremento de riesgo va a ser significativo de todas maneras, pero va a ser menor comparado si usa dosis altas. Número dos, si usamos formulaciones de liberación prolongada, vamos a tener mayor riesgo comparado con las formulaciones, digamos, normales. Y esto hay que tenerlo presente, especialmente para el grupo de pacientes que tienen mayor riesgo de estos eventos. Y vemos que una serie de antiinflamatorios no selectivos tienen incremento significativo de estos eventos. Por ejemplo, meloxicam nos incrementa 4 veces, el naproxeno nos incrementa 5 veces el riesgo de sangrado, el ibuprofeno también nos incrementa el riesgo 2.6 veces, diclofenaco 3.9, etcétera, etcétera. Entonces vemos pues que los antiinflamatorios no esteroideos en general, los no selectivos, tienen un incremento importante en el riesgo, siendo los principales indometacina, ketoprofeno, piroxicam y a la cabeza el ketorolaco. Aceclofenaco, que es un antiinflamatorio también no selectivo, también tiene un incremento en el riesgo, pero bastante más bajo con respecto a los otros antiinflamatorios. Por lo tanto, si vamos a usar un antiinflamatorio no selectivo en una persona con riesgo de eventos gastrointestinales serios, nuestra preferencia sería el aceclofenaco y el ibuprofeno, que son los que tienen menos riesgo. Y como ya hemos visto en el gráfico, ¿no? El celecoxib y el rofecoxib son los que tienen menos eventos gastrointestinales serios al ser inhibidores selectivos de la COX-2. Entonces, ¿cuáles son estos eventos adversos gastrointestinales serios? Uno, la edad. Siempre debemos de pensar el doble en personas de 65 años o más para usar un antiinflamatorio. ¿Okay? Ese es nuestro factor de riesgo principal y que tenemos que tenerlo presente. Entonces, las personas adultas mayores son las que tienen este riesgo principal. Y para las cardiovasculares también, de hecho. Ya hemos visto uso de dosis altas de antiinflamatorios, no selectivos, sangrado gastrointestinal previo, úlcera péptica previa, o sea, eventos gastrointestinales serios previos, uso concomitante de anticoagulantes,
Uso concomitante con otro antiinflamatorio. Felizmente, cada vez veo menos ese tipo de prescripciones de usar dos antiinflamatorios de manera concomitante. Felizmente. Y por último, uso concomitante de prednisona a dosis de 10 miligramos diarios o más. ¿Ok? Entonces, tengamos presente, ¿no? Entonces, si vamos a decidir en un paciente mayor de 65 años, uso de un antiinflamatorio no selectivo, entonces consideremos los antecedentes de eventos gastrointestinales serios y si están usando algún anticoagulante o si están usando glucocorticoides. Y nunca usar de manera concomitante dos antiinflamatorios. Muy bien. Ahora, la reducción de eventos gastrointestinales son específicamente de los serios. Los no serios, que es pues la dispepsia, dolor abdominal, ¿no? Meteorismo. Esos eventos son similares entre COX-1 y COX-2. No va a haber mayor diferencia. La diferencia fundamental es en los eventos serios. ¿Y qué hay con respecto a eventos cardiovasculares? Habíamos mencionado que el año 2004 el Rofecoxib fue retirado del mercado por el laboratorio Merck, que es quien lo descubrió y lo comercializó, porque en un estudio, el estudio Vigor, en el cual se comparaba Rofecoxib versus el naproxeno, ¿no? Para evaluar reducción de riesgo de eventos gastrointestinales, se confirmó el beneficio, ¿no? De dar un inhibidor selectivo, pero no se tomó al inicio mucha atención a la parte de seguridad. Y en un artículo publicado en el JAMA aproximadamente el año 2001, 2002, no me acuerdo muy bien, se encontró que los eventos de infarto agudo de miocardio se incrementaban al doble o el triple comparado con el naproxeno versus el rofecoxib. Esto condicionó una revisión de la data que había recibido la FDA y luego de un análisis identificaron que sí, efectivamente, el rofecoxib condicionaba un incremento significativo de infarto de miocardio versus el naproxeno. Y esto implicó pues que la compañía recibiera unas demandas millonarias y se vieron obligados pues a retirar el producto del mercado. Si bien la frecuencia, digamos, de estos eventos no era pues muy alta, estamos hablando de 0.2% versus 0.6, 0.8%, esta diferencia era significativa y por lo tanto el producto tuvo que ser retirado. A pesar de ser un medicamento con un buen perfil, digamos, de eficacia, ¿no? Y un buen perfil, digamos, desde el punto de vista de toxicidad gastrointestinal seria. Pero se vio pues que este evento de infarto agudo de miocardio fueron significativos. Sin embargo, al inicio se pensaba que era efecto de clase, pero luego se comenzó a ver pues de que este incremento de eventos cardiovasculares serios, específicamente infarto de miocardio, se presentaba también con con los inhibidores no selectivos. Por ejemplo, en este estudio, la indometacina incrementaba el riesgo en un 71%, meloxicam un 37%,
el celecoxib de manera mucho menor, ¿no? El 1.09 con una P significativa, y el naproxeno 1.08, o sea, 8% de incremento. Sin embargo, el intervalo de confianza incluía la unidad y por lo tanto no era significativo. Entonces se comenzaron a hacer más estudios al respecto y se confirmaba pues que los antiinflamatorios incrementaban el riesgo de eventos. Vamos a ver algunos estudios. Por ejemplo, es un metaanálisis para evaluar celecoxib, que se encontraba de que no incrementaba el riesgo de eventos cardiovasculares, y el naproxeno tampoco incrementaba estos eventos, ¿no? De hecho, ¿no? Vemos acá que el rombo pues está incluyendo la unidad, por lo tanto no es significativo. En cambio, por ejemplo, el diclofenaco sí, ¿no? El diclofenaco sí incrementaba el riesgo. Entonces, el riesgo del diclofenaco era 36% más, con indometacina 30% más. Otra revisión sistemática y metaanálisis indicaba que el celecoxib condicionaba 2.3 veces más riesgo. Sin embargo, el rombo incluía la unidad. Entonces, esto es un evento que es, digamos, el azar, la chance, o es que realmente pues, podemos estar ante un evento importante, ¿no? Porque el intervalo de confianza es importante, hasta 5 veces, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que no haya mayor incremento, pero también existe la posibilidad acá de que sea 5 veces más. Este otro estudio, riesgo de muerte y reinfarto asociado con uso de inhibidores selectivos y no selectivos, mostraba, por ejemplo, que a menor dosis de celecoxib, el riesgo era de 1.9, pero a dosis mayores de 200 era 4.6 para muerte por evento cardiovascular. Pero si lo veíamos con respecto a reinfarto, este incremento no era significativo. Con el ibuprofeno veíamos que el riesgo de muerte era significativo a dosis mayores, y el riesgo de reinfarto era significativo a dosis bajas y no significativo a dosis mayores. Entonces estamos viendo pues de que en estos casos también tiene importancia la dosis del medicamento. Nos vemos, por ejemplo, acá, el riesgo de muerte es más de 2 veces, más del doble, comparado dosis bajas con dosis altas. Y el riesgo de reinfarto ocurría de manera significativa con dosis menores. Para el diclofenaco, vean, dosis menores de 100, no había incremento en el riesgo de muerte, pero cuando se usaba dosis mayores iguales a 100, el riesgo era 4.4 veces más. Y para reinfarto del miocardio, 89% más con dosis altas. Entonces, esta es una razón adicional para usar dosis menores que puedan ser efectivas para manejar la patología que nosotros decidamos usar como antiinflamatorio.
Entonces, mensaje. Uno, los antiinflamatorios selectivos para la COX-2 tienen una eficacia comprobada en cuanto a reducción de riesgo de eventos gastrointestinales serios. Número dos, los antiinflamatorios no selectivos tienen mayor riesgo de estos eventos, evidentemente, y también tienen incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares serios, tanto los COX-1 como COX-2. Ahora, estos eventos, como les había mencionado, no son muy frecuentes. Y vemos, pero vemos la importancia de la edad. El diclofenaco hemos visto que incrementa el riesgo de mortalidad cardiovascular, incrementa el riesgo también de reinfarto y de infarto también, y el naproxeno, no. El naproxeno no incrementa el riesgo de infarto o de miocardio. O sea, de ese punto de vista digamos, el más neutro a ese respecto. Pero sí hemos visto de que el riesgo de eventos gastrointestinales serios sí es importante con el naproxeno. Ahora, con respecto a edad, como les mencionaba, el número necesario de pacientes para producir daño con diclofenaco es 1066. ¿Qué es esto de número necesario para producir daño? Esto se refiere a que cuántos pacientes tratamos y que van a tener un determinado desenlace o determinado evento adverso con un determinado medicamento o producto. Entonces, en menores de 65 años, se tiene que tratar a 1066 pacientes para que ocurra un evento de infarto agudo de miocardio. Pero en mayores de 65 años, eso se reduce a la mitad, 521. Sigue siendo un número importante, o sea, tenemos que darle a 500 personas, ¿no?, mayores de 65 años diclofenaco para tener un evento de infarto. Aunque son, digamos, números altos, igual son, digamos, eventos significativos y que nos obligan a tener cuidado en este grupo etario. Vemos con el ibuprofeno, ocurre lo mismo. A más edad, menor número de pacientes para que ocurra el evento. Con el rofecoxib ocurría lo mismo también. La hipertensión es otro tipo de evento que ocurre con los antiinflamatorios no esteroideos. Y en este estudio evaluaba, digamos, 2 dosis de medicamento y se veía pues de que los incrementos de presión arterial eran menores en aquellos pacientes que usaban 400 miligramos una vez al día de celecoxib versus los que usaban 200 miligramos 2 veces al día. A pesar de que era la misma dosis en el día, el usar dosis repartida incrementaba un poco más la presión arterial con respecto a lo que se usaba, los que usaban una vez al día. Muy bien. En este metaanálisis nos muestra ¿no?, de que el riesgo de infarto de miocardio con el naproxeno, como habíamos mencionado, es el más neutro, ¿no? Con rofecoxib, el riesgo se implicaba duplicaba hasta 2 veces, ¿no? Se incrementaba hasta 2 veces. En muerte cardiovascular, nuevamente, el efecto del naproxeno es neutro y el riesgo de muerte cardiovascular significativo con diclofenaco, con etoricoxib y en menor medida con el rofecoxib e ibuprofeno.
Y cuando se comparaba naproxeno versus etoricoxib, ¿no? El resultado era pues que el etoricoxib era, digamos, peor con respecto a muerte cardiovascular, con respecto a infarto de miocardio más o menos similar. Con respecto a ibuprofeno, eran similares ibuprofeno y etoricoxib, y con respecto a diclofenaco, con etoricoxib pues no había ninguna diferencia. Entonces, ¿qué recomendaciones daba? Pues, y se mantiene hasta este momento, con respecto a lo de la FDA, estas recomendaciones tienen 20 años y lo sigue teniendo. Dice que los antiinflamatorios no esteroideos pueden incrementar la posibilidad de ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares, los cuales pueden ocasionar la muerte. Y esta probabilidad se incrementa con el uso prolongado de AINES y en personas que tienen enfermedad cardíaca. Y los AINES, ya hemos visto, una muestra clara, deben ser usados a la menor dosis posible por el menor tiempo posible, ¿no? Este es digamos, el mensaje más importante, ¿no? Usar menor dosis posible, menor tiempo posible. ¿Cuáles son los factores de riesgo para eventos cardiovasculares serios? Nuevamente, como ya hemos mencionado, edad, más de 65 años, infarto agudo de miocardio previo, hipertensión arterial no controlada, y estas características, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y deshidratación, son importantes para presencia de falla renal asociado a AINES. En pacientes con deshidratación nunca debemos usar antiinflamatorios, no por la parte cardiovascular de infarto, sino con respecto a la parte renal, fundamentalmente. La insuficiencia hepática, en la cual hay una hipovolemia relativa, no, podemos condicionar también una insuficiencia renal aguda, ¿no? Y en pacientes con falla renal, con insuficiencia renal, podemos empeorar el deterioro de la función. Entonces, estos aspectos los deben considerar al administrar este tipo de medicamentos, tanto COX inhibidores selectivos como no selectivos. Estos eventos son similares y el riesgo de falla renal es equivalente con cualquier antiinflamatorio. Ahí sí no hay ningún antiinflamatorio seguro. El único antiinflamatorio que podemos considerar seguro para efectos de infarto agudo de miocardio y accidentes cerebrovasculares es el naproxeno. Muy bien. ¿Cuáles son las dosis analgésicas de antiinflamatorios? El ibuprofeno de 400 a 800 miligramos. O sea, estas son las dosis que deberíamos de usar de preferencia. Ibuprofeno 400-800, naproxeno 550, meloxicam 7.5, celecoxib 100 miligramos hasta 200, etoricoxib hasta 60 miligramos, piroxicam hasta 10 miligramos, indometacina 50, diclofenaco hasta 75 miligramos diarios como dosis analgésica. ¿Okay? Entonces, estas dosis son las que deberíamos usar de preferencia para manejo de analgesia, manejo como antipirético y en algunas circunstancias inclusive para procesos inflamatorios. Y estas son las dosis máximas, y estas son las dosis antiinflamatorias por excelencia, que deberíamos usarlo por el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, el menor tiempo posible. Máximo, dosis máxima, como máximo una semana. ¿Sí?
¿Hay excepciones? Definitivamente que sí. Eh, por ejemplo, pacientes que tienen cuadros de espondiloartritis. Podemos usar más de una semana, no hay ningún problema. Es más, lo usamos meses, inclusive hasta años, ¿no? Fundamentalmente porque son pacientes jóvenes, sobre todo los pacientes que tienen artritis reactiva, espondilitis anquilosante, en el cual podemos darnos alguna libertad porque esos pacientes pues tienen menos riesgo de problemas cardiovasculares, o sea, cuando son jóvenes, obviamente, y menos riesgo de daño renal. Siempre, de todas maneras, chequear función renal, chequear una creatinina previa, sobre todo para personas mayores. Tener presente que puede haber una serie de eventos adversos con los antiinflamatorios, cefalea, mareos, tinnitus, meningitis aséptica, abortos, cierre prematuro de ductus arterioso, necrosis tubular aguda, nefritis intersticial, sobre todo cuando se usa de manera crónica, necrosis papilar, incrementos de transaminasas, usualmente no importantes, incrementos como máximo de 2 hasta 3 veces, ¿no? El valor superior normal, y exacerbación de asma. Al respecto, en cuanto a asma, eh, el antiinflamatorio de elección para estos casos, para estos pacientes, es el Celecoxib, es el que condiciona menos riesgo de exacerbación de asma. Y eso sería todo con respecto a antiinflamatorios. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ok. Si no hay ninguna pregunta, pues entonces vamos a pasar al otro tema, que es los glucocorticoides. Vamos a hacerlo un poquito rápido. Me confirman si ven mi pantalla. Sí se ve, doctor. Sí se ve, doctor. Ya está, acá, gracias. Muy bien, entonces haremos una presentación rápida de unos 15, 20 minutos máximo. Eh, Nuevamente, la parte histórica es siempre interesante e importante mencionar. Los glucocorticoides tienen pues también una historia bastante larga, ¿no? Y vemos pues que hacia el año 1929, eh, Philip Hench, que era un reumatólogo que trabajaba en la Clínica Mayo, veía pues que las personas con artritis reumatoide y que se embarazaban y tenían ictericia, la, digamos, la intensidad de la artritis se reducía. Y plantearon pues de que la suprarrenal tenía que ver con este tipo de eventos, ¿no? Y hacia 1935, Kendall eh, descubre el compuesto E, que lo denominó inicialmente, y que a la larga se denominó pues la cortisona, ¿no? O hidrocortisona. Y hacia 1948, Kendall sintetiza el compuesto E y se empieza a usar este compuesto E, la hidrocortisona. Y hacia 1948, Slocum, otro reumatólogo, da por primera vez el tratamiento con glucocorticoides a una paciente con artritis reumatoide. Y en el año 50 recibe el premio Nobel Hench, Kendall y Reichstein por justamente el descubrimiento de este compuesto.
Después se fueron usando otros y fueron descubriéndose otros glucocorticoides hasta el año 67 que se comercializa la triamcinolona. Esta fue la primera paciente y este fue el doctor Hench y este Doctor, doctor es otro. disculpe, no se Sí, ve que está pasando las diapositivas. ajá, ya, Solo se ve el título, el uso de glucocorticoides en reumatología, pero no se ve lo que está compartiendo hoy. ok. Vamos a volver a compartir. Ahora, Ahora sí, A doctor. ver, ahora sí, doctor. ok. Ahora sí se ve. Sí, doctor, sí, ya se ve. Muy bien. ¿No? Y este fue el discurso, ¿no? De Philip Hench eh, para justamente el premio Nobel que obtuvo, ¿no? Muy bien. Entonces, siempre debemos de tratar de tener un diagnóstico hasta recién usar los glucocorticoides. ¿Por qué razón? Fundamentalmente, pues porque si no tenemos un diagnóstico, digamos, por lo menos, digamos, bastante aproximado, pudiéramos estar sobretratando a un paciente con un medicamento que potencialmente pues, nos puede producir una serie de efectos adversos. Sin embargo, también es cierto que hay pacientes que tienen alguna sospecha de enfermedad en el cual, sobre todo en pacientes que con sospecha de polimialgia reumática, en el cual el uso de glucocorticoides funciona como una prueba terapéutica. Pero como regla general, debemos evitar usar glucocorticoides si no tenemos un diagnóstico definido. Entonces, tenemos que definir, ¿está realmente indicado? Es muy frecuente que pacientes que van a la emergencia le pongan diclofenaco con dexametasona a pacientes con cualquier tipo de molestia. Dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor lumbar, dolor de rodilla. ¡Pum! Diclofenaco con dexametasona. Entonces, hay patologías que por costumbre se usa este tipo de medicamentos, pero que realmente no tiene indicación. Entonces debemos de tener en cuenta esos aspectos. No se usa para ningún tipo de lumbalgia, ¿sí? No se usa para osteoartritis, ¿ok? No se usa en esclerosis sistémica. No deberíamos de usarlo para una faringitis, ¿no? ¿Ok? Salvo que sea pues una faringoamigdalitis severa, ¿no? Con un crecimiento marcado de amígdalas que nos pudiera estar produciendo, digamos, síntomas marcados, ¿no? Entonces, debemos de ver realmente si está o no indicado. ¿Cuál es el grado de severidad de la enfermedad? Si un paciente tiene lupus y tiene una forma leve, ¿para qué le vamos a dar prednisona 30, 60 miligramos, inclusive hasta 7,5? ¿Para qué le damos? Si tiene una enfermedad leve, evitemos uso de corticoides y usemos otros medicamentos. Por lo tanto, ¿podemos usar medicamentos alternativos? ¿Por cuánto tiempo debe usarlo? Pues eso va a depender de cada patología. Tratar siempre de usar el menor tiempo posible y considerar definitivamente la menor dosis posible.
Debo administrarlo en la mañana, debo administrarlo en la tarde, debo administrarlo en la noche. Y eso va a depender de cada patología y por cuánto tiempo lo use. Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, usualmente se usa dosis bajas, 5, 7,5 miligramos. Cuando se usa, de preferencia no debe usarse, ¿no? Pero cuando lo usamos, usamos usualmente dosis matutina, pero hay pacientes que tienen, por ejemplo, una rigidez matutina muy importante en las mañanas y preferimos usarlo en la noche. Y de esa manera el paciente se levanta en la mañana más aliviado. Considerar dosis equivalentes en algunas circunstancias, por ejemplo, un paciente que está tomando prednisona, por alguna razón va a tener algún problema para deglutir, ¿no?, las pastillas, o está en alguna situación de agudeza en el cual no puede deglutir, entonces se debe pasar a vía parenteral. Estas son las conversiones, ¿no? Los corticoides pueden ser de acción corta, como la hidrocortisona, y que de hecho los usamos, por ejemplo, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía y está usando glucocorticoides de manera crónica y por lo tanto tiene una supresión del eje hipófisis-hipotálamo adrenal y por lo tanto menos producción endógena de cortisona y por lo tanto riesgo de tener cuadros de síndrome de de supresión del eje. Entonces, en esos casos usamos de acción corta porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Que actúe rápidamente. Acción intermedia, triancinolona, metilprednisolona, deflazacort, y acción prolongada, betamethasona y dexametasona. Los de acción prolongada, usualmente, sobre todo la que yo uso, la betametasona, eh, lo uso de manera intramuscular y como una terapia puente para manejo de pacientes con artritis reumatoide que están con enfermedad activa. La triamcinolona usualmente, desde el punto de vista de reumatología, se usa como corticoide para infiltraciones de partes blandas, infiltraciones articulares. La metilprednisolona se puede usar tanto por vía oral como por vía endovenosa e inclusive intramuscular. Muy bien, los glucocorticoides, entonces, tienen diferentes efectos. Tiene efecto antiinflamatorio, puede inhibir la fosfolipasa 2, de hecho puede inhibir también las ciclooxigenasas. A dosis altas inhibe tanto ciclooxigenasa 1 como tipo 2, y a dosis bajas, 5, 7,5, son más selectivos de ciclooxigenasa 1. De hecho, en pacientes, como ustedes han visto, cuando se usa antiinflamatorio con glucocorticoides, dosis de 10 miligramos o más, incrementa el riesgo de eventos gastrointestinales serios. Entonces, justamente ese es un punto que hay que considerar, ¿no? Entonces, tiene efecto de inhibición de producción de prostaglandinas, ¿no? Pero también inhibe producción de citoquinas proinflamatorias, de inhibición de síntesis de enzimas proteolíticas, ¿no? Inhibición de activación de leucocitos. Ahí va el efecto inmunosupresor, inmunomodulador, reducción de permeabilidad vascular, por lo tanto menor llegada de las células preinflamatorias al lugar de inflamación, inhibición de expresión de moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, por lo tanto menor presentación antigénica,
y como efecto pues inmunomodulador. Y a dosis muy altas, la megadosis, disminución de producción de inmunoglobulinas, ¿no? Cuando se usa, por ejemplo, dosis altas, los famosos pulsos de metilprednisolona. Se puede usar diversas vías. Hay obviamente también vía tópica para enfermedades dermatológicas. Y se define dosis bajas a dosis de 7.5 miligramos o menos de prednisona, dosis moderadas de 7.5 hasta 30, dosis altas de 30 a 100, dosis muy altas, dosis mayores de 100 de prednisona y pulsos intravenosos, dosis equivalentes a 250 miligramos día de prednisona. La prednisona no se presenta por vía endovenosa, sino la metilprednisolona. Por eso mencionaba dosis equivalente. Los pacientes que van a recibir glucocorticoides de manera crónica, tenemos que tener presente los efectos adversos que pueden presentar los pacientes y, de hecho, una de las complicaciones más importantes es la diabetes mellitus. Por lo tanto, control de glicemia periódico deberíamos de hacerlo de rutina. Evaluación de riesgo de osteoporosis, sobre todo aquellos que van a recibir dosis por más de 3 meses, inclusive a dosis bajas, 5 miligramos diarios, y también control de presión arterial. En reumatología hay diversos tipos de indicaciones. En la vasculitis sistémica, sobre todo las asociadas a ANCA, es parte importante del manejo de estos pacientes. Prácticamente no hay paciente con vasculitis sistémica que no requiera uso de glucocorticoides, pero siempre tratando de dar la menor dosis posible. Como tratamiento de inducción, por ejemplo, se usa metilprednisolona, ¿no? A dosis endovenosas de 500 a 1000 miligramos por día, por 3 días, pero también administración oral de prednisona de 30 a 60 miligramos, o sea, 0.5 a 1 miligramo por kilo. En enfermedad inflamatoria muscular, los glucocorticoides son una base importante en el manejo de esta enfermedad y es donde se usan las dosis más altas de corticoides. De hecho, se usa de 1 a 2 miligramos por kilo. Indicado a menudo, pero cada vez menos indicado, lupus eritematoso sistémico, ¿no? Considerar, como hemos mencionado al inicio, la severidad de la enfermedad. Si la enfermedad no es severa, evitar el uso de glucocorticoides, ¿no? Hay una frase que pone una colega de Estados Unidos, y en inglés ponen prednisone poison, ¿no? La prednisona es un veneno. ¿Por qué razón? Porque los glucocorticoides condicionan una serie de eventos. Uno, incrementan el riesgo de infecciones serias. El riesgo de infecciones serias se duplica hasta se triplica con inclusive dosis bajas. Se ha mostrado que dosis tan bajas como 5 miligramos incrementa el riesgo de infecciones serias, especialmente neumonía. Y esto es cierto tanto para el lupus como para la artritis reumatoide. Entonces, cada vez se trata de usar menos glucocorticoides en estas indicaciones. Cada vez menos. En algunas circunstancias no es posible evitarlo, en otras hay que tratar de evitarlo. En artritis reumatoide de la misma manera, cada vez se tiende a usar menos glucocorticoides, ¿no? Entonces, incremento de infecciones serias,
incremento en riesgo de diabetes, osteoporosis y por lo tanto fracturas, glaucoma, osteonecrosis, etcétera, etcétera. Entonces, estos son puntos a considerar. Entonces, en lupus se usa, definitivamente que sí, qué duda cabe, pero debemos de considerar la dosis más adecuada para determinado tipo de paciente. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un lupus severo, neuropsiquiátrico, pues tenemos que ponerle pulsos endovenosos de metilprednisolona, salir con prednisola 1 miligramo por kilo y tratar de reducirle la dosis lo más rápido que se pueda para tratar de reducir los efectos adversos que son importantes definitivamente. ¿En qué circunstancias es usado en esclerosis sistémica? Fundamentalmente en dos. Una, cuando hay enfermedad pulmonar intersticial, que actualmente inclusive cada vez se usa menos, pero cuando se usa dosis bajas, 5 o 7.5 miligramos, pero como digo, cada vez menos se usa en esta indicación y realmente ahora prácticamente la única indicación de esclerosis sistémica es cuando está asociado a enfermedad inflamatoria muscular, o sea, una miopatía inflamatoria. Después, no hay indicación. ¿Por qué debemos de evitar el uso de glucocorticoides en esclerosis sistémica? Por el riesgo de crisis renal esclerorérmica, que es un evento serio que nos puede condicionar una falla renal definitiva, inclusive hasta la muerte. Entonces, en esclerosis sistémica, la única indicación, prácticamente la única, es cuando está asociado a una miopatía inflamatoria. En gota, ¿se puede usar? Sí. Podemos usarlo por vía oral, por vía endovenosa, por vía intramuscular, podemos hacer infiltración, pero hay otras opciones, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias podemos usar en un paciente con gota? Cuando, por ejemplo, hay contraindicación para uso de antiinflamatorios, ¿no? Contraindicación para uso de colchicina, ¿no? O cuando, digamos, el cuadro es severo y que requiera, digamos, una intervención más rápida, ¿no? Entonces, ¿podemos usar? Definitivamente que sí. ¿De qué manera? Podemos aplicar, por ejemplo, para gota, 80 miligramos intramuscular de triamcinolona, ¿no? La triamcinolona tiene presentaciones de 40 miligramos por 1 mililitro, o sea, serían 2 ampollas de 40 miligramos intramuscular, una sola dosis, ahí se acabó, digamos, para fase aguda, ¿no? Para una crisis gotosa aguda, ¿no? Podemos usar 80 miligramos intramuscular. Podemos usar por vía oral también prednisona, sí, una dosis alta, 50 miligramos diarios, unos 3, 4 días, y ahí lo cortamos. Podemos hacer una infiltración con triamcinolona, definitivamente que sí. Podemos, si está, por ejemplo, la rodilla afectada, pues podemos hacer una artrocentesis y luego infiltrar. ¿En qué circunstancias? No está indicado los glucocorticoides en artropatía psoriásica. Artropatía psoriásica, ¿por qué no? Porque nos puede empeorar el compromiso cutáneo. Y en espondilitis anquilosante, ¿por qué no? Porque sencillamente los estudios han mostrado de que no tiene ninguna utilidad, no ayuda para nada. ¿Okay? Entonces, podemos usarlo. ¿En qué circunstancia en espondilitis anquilosante? Como infiltración, ¿no? Como infiltración, digamos, intraarticular o intralesional. Esa sería, digamos, la única indicación eh, para uso en espondilitis y en artropatía psoriásica también, ¿no? Se puede usar infiltraciones intralesionales, nunca vía sistémica, nunca inyección intramuscular, nunca inyección endovenosa, nunca tabletas.
Podemos usar intralesional, intraarticular, sí. ¿Ok? Es un caso de vasculitis, por ejemplo, dermatomiositis, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, gota, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante. En osteoartritis se usa, la única indicación es inyección intraarticular en pacientes que tienen efusión, ¿no? Sistémico, no, parecido a lo que he mencionado en artritis psoriásica y espondilitis anquilosante. No uso sistémico de glucocorticoides en osteoartritis primaria ni secundaria. Muy bien. ¿En qué circunstancias podemos usar dosis bajas a moderadas? En polimialgia reumática se usa dosis de 10 a 15 miligramos diarios de prednisona. Arteritis de células gigantes, 30. Dosis bajas no se usan células gigantes, se usa de 30, inclusive hasta 60 miligramos. Lupus con compromiso articular, cutáneo, serositis, disfunción diafragmática, ¿no? En esas circunstancias, disfunción diafragmática hasta 30 miligramos, 0.5 miligramos por kilo, serositis hasta 0.5, sin embargo, cuando tenemos un derrame masivo, ahí sí requerimos dosis altas. Artritis reumatoide, terapia puente, como hemos mencionado, inyecciones intramusculares de betametasona, vasculitis leucocitoclástica, podemos usar pulso de metilprednisolona, o pacientes que tienen compromiso articular resistente al tratamiento. Si tenemos disponibilidad de terapia biológica, pues lo usaremos, pero si no tenemos, pues los glucocorticoides son una alternativa, definitivamente, sobre todo pues, en nuestro país que tiene pues, limitaciones para, digamos, el uso de medicamentos que son, digamos, de alto costo. Podemos usar en artritis reumatoide senil los glucocorticoides, dosis bajas, sí. A veces inclusive en algunos pacientes funciona como monoterapia y salen en formas especiales de artritis senil como sinovitis seronegativa, simétrica, remitente con edema que deja fovea, lo que se conoce RS3P. También podemos usar glucocorticoides de dosis bajas a moderadas por un periodo corto, 1, 2 meses, y usualmente el proceso se soluciona. Impulsos, en general, podemos afirmar que cuando hay compromiso sistémico severo, debemos usar terapia en pulsos. Y tener presente, pues, que los efectos adversos son muy importantes y que por lo tanto debemos de limitar en lo posible el uso de estos medicamentos. Acné, hirsutismo, adelgazamiento de piel, equimosis, osteoporosis, osteonecrosis. En megadosis, metilprednisolona, puede ocurrir muerte súbita y sobre todo en personas mayores, ¿no? Sobre todo los mayores de 65, deberíamos de tener dosaje previo de electrolitos para ver cómo está el potasio, ¿no? Si hay hipocalemia, hacer un reto de potasio para tener valores normales, y si hay hipercalemia, pues reducir los niveles de potasio antes de aplicar el medicamento, porque puede ocurrir este evento de muerte súbita, ¿no? Eso es un punto que tengamos siempre presente. Arritmias ventriculares, hiperglicemia, sangrado gastrointestinal, pancreatitis que puede ocurrir con los pulsos, glaucoma, cataratas, etcétera, etcétera. No olvidarnos que la osteonecrosis puede ser un evento pues, muy serio en el sentido de limitación, de condicionar la limitación de actividades, ¿no? Y que puede ocurrir inclusive hasta con una sola dosis, ¿no? He visto pacientes que han ido por emergencia, por un problema de lumbalgia, como dije, y le ponen su famoso diclofenaco con dexametasona,
y a las pocas semanas van al reumatólogo porque están con dolor de rodilla, dolor de cadera y tienen este tipo de problemas que a la final les va a condicionar pues limitación importante y que va a requerir en algunos casos o en muchos casos cirugía. La osteoporosis es un evento también importante, serio, ¿no? Que puede también condicionar limitación funcional, inclusive incremento en el riesgo de mortalidad. Entonces son estos eventos de importancia que nos debería hacer reflexionar en que no podemos usar este tipo de medicamentos de manera muy a la ligera. ¿Okay? Arteriosclerosis es un punto también súper importante. Cataratas. Y hay que tener presente que hay algunos efectos adversos de los glucocorticoides, algunos prevenibles y otros no. ¿Qué cosas no podemos evitar? Pues que tenga mayor apetito, que tenga insomnio, ¿no? Que tenga acné, usualmente no se puede prevenir. Diabetes de la misma manera. Úlcera péptica está asociada fundamentalmente a dosis moderadas a altas. Y dosis relacionadas se refiere pues a presencia de síndrome de Cushing, infecciones. Hemos visto que aún a dosis bajas se incrementa el riesgo de infecciones, pero a mayor dosis, mayor riesgo también de infección. La osteonecrosis, si bien usualmente no ocurre a dosis bajas, pero también puede ocurrir y puede ocurrir por cualquier vía. Eventos raros, psicosis, pancreatitis. El glaucoma no es tan raro realmente, ¿no? Y de hecho es un evento importante a considerar como efectos adversos de estos medicamentos, ¿no? Okay. Y realmente cualquier glucocorticoide tiene un perfil de eficacia y de seguridad similar y por lo tanto la presencia de eventos adversos puede ocurrir con cualquiera de los medicamentos que nosotros usemos. Con más frecuencia, pues obviamente los de presentación y los de vía sistémica. Menos frecuencia de eventos adversos cuando se usa intralesional, cuando se usa de manera tópica, ¿no? Pero los sistémicos, oral, endovenoso, intramuscular, conllevan riesgos importantes a considerar. Y eso sería todo con respecto a el uso de glucocorticoides en enfermedades reumáticas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todo claro, doctor. Todo claro. Ok. Muy bien. Entonces, eso sería todo de mi parte. Que tengan una buena tarde. Recording stopped. Gracias, doctor. Hasta luego.